Pero el núcleo es otra historia completamente distinta. Piensa en dos campanas, hechas del mismo metal, del mismo tamaño exacto. Sueltas por fuera son indistinguibles, pero una tiene dentro un relleno de plomo. Suenan con la misma nota al golpearlas. Esa es la química, es la nota, pero una de esas campanas retumba distinto, vibra distinto por dentro. Eso es el núcleo. Ahora vamos al mecanismo real y quiero que lo construyamos juntos, pieza por pieza, porque si nos saltamos un paso, se pierde todo. Primera pieza. Los electrones controlan la identidad química. Eso ya lo dijimos. Segunda pieza. Los neutrones no tienen carga eléctrica. No interactúan con los electrones de ninguna forma directa, pero sí tienen masa y sí participan en algo mucho más íntimo, mucho más cercano. La fuerza nuclear fuerte. Tercera pieza. Y aquí está lo que casi nadie explica bien. La fuerza nuclear fuerte tiene un alcance más corto que el diámetro del núcleo mismo. No es una fuerza que envuelve el núcleo como un campo magnético envuelve un imán. Es una fuerza que solo actúa cuando los protones y los neutrones están literalmente tocándose. Olvídate del pegamento. El pegamento es la analogía perezosa que usan en todos los videos. Piensa mejor en velcro, pero un velcro que solo funciona si aprietas las dos piezas con más fuerza de la que existe repulsión eléctrica entre los protones. Los protones se repelen entre sí porque todos tienen carga positiva. Deberían salir disparados. Pero los neutrones se meten en medio, como relleno entre los ganchos del velcro, absorbiendo esa repulsión, dando espacio, dando estabilidad. Cuarta pieza, y esta es la que cambia todo. La estabilidad de un núcleo no depende solo de cuántos protones tiene, depende de la proporción entre protones y neutrones. Muy pocos neutrones. El núcleo se desmorona por repulsión eléctrica. Demasiados neutrones, el núcleo también se vuelve inestable, mucho más de lo que la gente imagina. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, nosotros no. Porque si toda la identidad química de un elemento depende 100% de los electrones, entonces dime esto, ¿por qué la masa atómica del carbono en la tabla periódica dice 12,011? Ningún átomo de carbono individual pesa 12,011. Ninguno. Ni uno solo en todo el universo. Ese número es un promedio ponderado de todos los isótopos de carbono que existen naturalmente en una muestra. La tabla periódica miente en cada una de sus casillas, no porque esté mal hecha, miente porque describe una población entera y no un solo átomo. Detente un segundo con eso, porque significa que un elemento químico no es realmente un objeto, es una estadística, es un promedio disfrazado de sustancia sólida. Y esto nos lleva a un lugar que casi nunca conectamos con la química de escuela, la biología. La arqueología. El carbono 14 se desintegra con un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Ahora mismo, tu cuerpo está intercambiando carbono con la atmósfera. Comes plantas. Las plantas absorben dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono tiene un porcentaje fijo, constante, de carbono 14. Mientras vives, ese porcentaje se mantiene estable en tu cuerpo. El día que mueres, el intercambio se detiene y ahí empieza el reloj. Un reloj que no se puede adelantar, no se puede pausar, no se puede engañar. Esto es lo que casi ningún video toca y aquí es donde se pone más extraño todavía. Los isótopos de oxígeno hacen algo parecido pero con el clima del planeta entero. El oxígeno 16 se evapora más fácil que el oxígeno 18, es más ligero, se mueve más rápido. Entonces la proporción entre estos dos isótopos, atrapada dentro del hielo de los glaciares, funciona como un termómetro geológico, un termómetro escrito hace 800.000 años. La física nuclear se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el archivo climático más preciso que tiene la humanidad.
Ahora quiero llevarte a la frontera, a lo que todavía no sabemos. Y esto no es retórica. Son problemas reales, sin resolver, en este momento, en laboratorios de física nuclear. Primero, existe una teoría que predice algo llamado la isla de estabilidad. Cerca de un número atómico 114, con 184 neutrones, deberían existir isótopos superpesados con tiempos de vida sorprendentemente largos, gracias a algo llamado números mágicos de nucleones. El problema es que nadie ha logrado todavía sintetizar un átomo lo suficientemente cerca del centro predicho de esa isla para confirmarlo. Sabemos que debería estar ahí, no sabemos si realmente está. Segundo problema abierto: las llamadas líneas de goteo nuclear. Para muchísimos elementos, no sabemos con precisión cuántos neutrones se le pueden seguir agregando a un núcleo antes de que ese núcleo simplemente deje de poder existir. El mapa experimental de núclidos todavía tiene zonas completamente en blanco, territorios sin explorar. Y quiero decir algo aquí, con toda honestidad científica. Cuando trabajamos con elementos radiactivos en el laboratorio, el riesgo es real. Cuando un reactor pierde el control, cuando ocurre una reacción en cadena descontrolada, las consecuencias no son teóricas, son físicas, son medibles y a veces son trágicas. Respetar esa fuerza no es opcional. Ahora déjame cerrar esto de otra forma. Cuando ves el símbolo de un elemento en la tabla periódica, no estás viendo un objeto que existió jamás como una sola cosa. Estás viendo la sombra promediada de miles de millones de núcleos distintos, cada uno con su propia historia de desintegración, cada uno con su propia edad, Cada uno con su propio destino. el carbono en tu lápiz y el carbono en tu sangre llevan el mismo nombre. No llevan el mismo tiempo,